Bueno, estimado Cristian, qué interesante esta encuesta que de alguna manera registra un montón de información vinculada a la salud, a la educación, al acceso a la educación, a la nutrición de nuestros niños, ¿no? Sobre todo en la primera infancia y demás, que es información valiosa y útil para desarrollar luego estrategias, sin duda. Esta encuesta de nutrición, desarrollo infantil y salud se realizó en nuestro país, una encuesta además que tomó un seguimiento según cada caso. Digamos, no fue simplemente contestar algunas preguntas, sino varios días de visita a los niños de las familias encuestadas. Y para hablar sobre esta encuesta que llevó adelante Uruguay Crece Contigo, es que vamos a recibir esta mañana a Georgina Garibotto, socióloga de Uruguay Crece Contigo. Bienvenida, Georgina. ¿Qué tal? Un placer. Y a Pablo Mazzini, director del programa Uruguay Crece Contigo. Pablo y Georgina, bienvenidos a Buen Día Uruguay. ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, adelante para que nos expliquen exactamente en qué consistió esta encuesta que es denominada Encuesta de Nutrición, Desarrollo Infantil y Salud. ¿Quién se anima a empezar? Bueno, la encuesta es un estudio longitudinal que se hace en el país desde 2013. Se viene relevando el estado de nutrición, desarrollo infantil de los niños de 0 a 4 años. En 2013 se inició una corte de niños que venimos siguiendo, que los volvimos a entrevistar en el 2015 y 2016, y ahora en este momento está haciendo un trabajo de campo cuando estos niños ya tienen entre 5 y 10 años, que vamos a tener el año que viene resultados de eso. Pero lo que hicimos fue, ahora en el 2018, y presentamos los datos este año, es otra nueva corte de niños de 0 a 4 años para ver cómo estaba la primera infancia en 2013 y cómo la encontramos ahora en el 2018. Bueno, y vayamos a ese punto, por ejemplo, en relación a lo que fue hace 5 años esa primera muestra y hoy. ¿Cuáles serían las buenas noticias para anunciar respecto a desarrollo infantil, salud y cosas que tienen que ver con el día a día, con el cotidiano? Yo diría que hay una sustantiva que la presumíamos, pero que era necesario confirmar, que es la expansión de la cobertura en centros de educación inicial y cuidados. Eso es un crecimiento de unos 10 puntos porcentuales con respecto al año 2013, y la situación hoy es que creció en promedio de 0 a 3, pero además va creciendo por cada uno de los tramos de edad, para 1 año, para 2, para 3, y creció básicamente a expensas de la cobertura pública, que creció unos 9 puntos porcentuales, de 43% a 52%. Bien, ese es un dato importante porque hubo una inversión muy grande con el Sistema Nacional Integrado de Cuidados de inyectar presupuesto para la edificación de nuevos centros y también diversificar las opciones a través de becas en centros privados o de construcción de centros entre sindicatos y empresas. Eso nos permitió tener esta expansión que registramos ahora. Otro dato muy positivo es que el número de libros en los hogares empieza a aumentar. Nosotros teníamos un porcentaje alto de hogares sin libros infantiles, ahora hay más y hay más cantidad de libros en algunos hogares. Y esto es relevante porque en la lectura, en ese espacio que hacemos los adultos para estar con los chiquilines, nosotros generamos un vínculo, potenciamos ese vínculo y enriquecemos el capital de palabra de los chiquilines. Y eso está en la base del desarrollo cognitivo de los chiquilines. Además, nos permite mitigar el dato que yo diría más negativo de todos, que es que un 52% de los hogares sigue teniendo prácticas violentas en el trato. ¿Frente a qué pregunta? Eso es bien interesante, digo, estando la situación tan delicada en nuestro país. ¿Qué tipo de preguntas se les formula a las familias para detectar ese maltrato? Contando con además la buena voluntad de que respondan con sinceridad, ¿verdad? Porque la estrategia además de la encuesta es particular, no es anónima, no es telefónica. Entonces, a ver si pueden contar, por ejemplo, en ese aspecto, cómo ha sido la metodología. La familia no es anónima porque se va a sus hogares, pero la información es totalmente confidencial y nosotros no tenemos ninguna identificación de quienes responden las preguntas. Digo, claro, pero me entendés que podría haber intimidado de alguna manera. Esto en realidad se aplica una batería que tiene
alrededor de 15 preguntas, donde se pregunta sobre distintos estilos de crianza y cómo las personas ponen límites a los niños. Entonces ahí se preguntan desde prácticas como si se le gritó hasta si se le pegó una gran paliza repetidas veces, y también si se le explicó frente a alguna situación. Tiene una serie de preguntas donde se construye un indicador. Y perdóname la pregunta, pero me surge inmediatamente con lo que estás diciendo. Sí. Cuando hablamos de disciplinamiento, ¿cuál es ese umbral para detectar violencia? Porque de repente una familia puede pensar, no, yo le grito para no recurrir a otro tipo de apremio. Pero ¿dónde marca ese umbral de violencia? ¿Cuándo se pasa a un disciplinamiento violento en cada uno de los casos? Acá esto es una batería de preguntas que aplica UNICEF a nivel mundial y que nosotros le incorporamos en el país para tener estos criterios básicos que se usan desde allí. En esta batería vos tenés distintas categorías: violencia psicológica, violencia moderada y violencia severa y negligencia, digamos, ¿no? Son distintas categorías que se usan. Y en la violencia global se incluyen todas, donde está el grito, que también en realidad se le pregunta el grito en un periodo de tiempo, que es en el último mes. Entonces ahí te dice, porque tampoco se trata ni de culpabilizar a las familias, porque quienes criamos hijos sabemos que uno hace lo que puede, pero bueno, trata de aprender nuevas herramientas constantemente, ¿no? Siempre tiene que ser muy creativo en la crianza. Y además, no es quien a veces hace una práctica, claro, sino que refiere a cosas más sistemáticas. Lo interesante es que, claro, no es la persona encuestada la que define si aplica el maltrato. Son ustedes, claro, a través de un montón de indicadores, en base a preguntas muy genéricas, las que evalúan si en definitiva se trata de un tipo de crianza basada en violencia, exacto, por lo pronto. Así que es interesante. Si tenemos que ir resumiendo un poco la utilidad de una encuesta de este tipo, si uno piensa entonces en la primera infancia de nuestro país, en general, si tenemos que ir al porcentaje mayor, ¿qué podemos decir en materia de nutrición, por ejemplo? ¿Estamos frente a una situación de una infancia que está correctamente nutrida, alimentada? ¿Qué carencias hay, por ejemplo, en ese aspecto? En el aspecto nutricional. Ahí, básicamente, el principal problema, lo habíamos dicho en la edición anterior, es que Uruguay se comporta como un país de renta alta. Entonces, empieza a tener más problemas de nutrición por exceso que por defecto. Entonces, el 40% de los chiquilines tienen más peso que el esperado para la edad. Y hay un 12% que tienen sobrepeso. Entonces, estas cifras están bastante por encima de lo que son los parámetros internacionales. ¿Y esto tiene que ver con lo cultural o tiene que ver solamente con hábitos de consumo? Bueno, los hábitos de consumo están marcados por la cultura, ¿no? Claro, entonces, ¿te acordás aquella percepción del gordito como saludable? Gordo es sano, exactamente. Venimos de ahí, seguramente periodos de carencia, entonces no te preocupes si está gordo. Ahora, la ciencia, la evidencia te va diciendo que este sobrepeso y esta obesidad pueden y están explicando muchas veces las enfermedades crónicas no transmisibles que después encontramos más adelante, la hipertensión, la diabetes. Por esas razones que nosotros apostamos bastante a tratar de revertir estas prácticas de crianza. Hay que trabajar con todas las instituciones, en las familias. Pero además el tema también es qué consumen los niños, ¿no? Porque a veces también el sobrepeso y la obesidad no sea tanto por la cantidad, sino por el tipo de alimento ultraprocesado y demás. De hecho, UNICEF, bueno, también está llevando una campaña adelante bien fuerte con eso de empezar nuevamente a cocinar en la casa, cosas que a uno le parecen obvias. Sin embargo, hoy hay que estar haciendo una campaña para alentar a las familias a que cocinen y a que hagan alimentación casera. Digo, es una situación también interesante de analizar a nivel de la actualidad, ¿no? Sí, se instaló como culturalmente esto de que el premio para el niño es algo comprado, algo envasado, que muchas veces tiene mucho más grasas y azúcares y sal. Entonces, volver un poco a lo casero es la línea que se está presentando. A ver, este detalle de la encuesta, porque es bien interesante, sobre todo en estos últimos 5 años, acá sí hubo cambios radicales que se perciben y tiene que ver con el uso de tecnología y los niños.
Porque antes, digamos, el teléfono inteligente era incipiente, se empezaba a ver algunos, y hoy por hoy hay teléfono inteligente, tablet, y también padres como más despreocupados porque dicen, bueno, son nativos digitales y ya pueden manipular y llegar a donde quieran con las aplicaciones. ¿Qué arrojó el estudio en ese sentido? Que tenemos más tiempo de exposición del que recomienda la Organización Mundial de la Salud, sobre todo en los más chiquitos, y que es un dato. Hoy todo el mundo vive en ambientes con pantallas, entonces nosotros lo que preconizamos es tratar de equilibrar, de alertar que hay indicaciones de que no es conveniente, pero también tratar de equilibrar con otras prácticas. Lo de leer y cantar y jugar con los chiquilines es relevante. No creamos que un celular hace lo que tendríamos que estar haciendo en el vínculo. Entonces, por ahí los mensajes de tener cuidado también con los contenidos, porque si nos distraemos, los chiquilines acceden a muchas cosas que quizás, además de la exposición a la radiación, no debería ser conveniente que... Y sobre, por allí lo que se está hablando de que niños de 1 a 3 años, que es un segmento comprendido en la encuesta, no deberían de ninguna manera estar expuestos a pantallas. ¿Ustedes qué opinión tienen al respecto? ¿Y qué arrojaron también los datos? Porque una cosa es posterior y otra cosa es en esos primeros años de vida. Capaz que es un poco compleja la pregunta, pero digo... No, es que nosotros, mira que tenemos... Se están conociendo hoy en realidad muchos estudios después de algunos años, ¿no? Para poder buscar evidencia de los efectos de la tecnología, especialmente en la primerísima infancia. Nosotros, aparte, pensando desde políticas públicas y qué es lo que debemos hacer frente a esto. Nosotros tenemos lineamientos claros de la Organización Mundial de la Salud que dice que hasta los 2 años 0 exposición a pantallas y luego hasta los 4 creo que es 1 hora por día lo máximo. Nosotros creemos que ahí tenemos más para investigar porque la situación de 0 exposición a pantallas es muy difícil de sostener en esta situación, en esta sociedad en la que vivimos, pero sí importante brindar información que en realidad... Dicho así a lo bruto, pero el cableado cerebral de los niños que se desarrolla principalmente en estas etapas se desarrolla mucho mejor en el vínculo y la interacción con un cuidador, con un referente y no con una pantalla que no te permite esa interacción. Entonces, ahí creemos que hay que seguir estudiando acerca de qué tipos de contenidos y calidad de esos contenidos. De repente no es lo mismo estar frente a un dibujito que muy rápido, muy violento, con mucho sobreestimulación, que es distinto a estar en algo que le permite al niño observar otras cosas, otros vínculos, otros paisajes, pero las evidencias por ahora no están en este sentido, pero tenemos que seguir trabajando porque obviamente no... Y pensando ya en las conclusiones, porque son tantos ejes temáticos y cruciales, ¿no? Estamos hablando de lo más fundamental, la salud, la nutrición, el desarrollo infantil. ¿Qué cosas son un desafío para la sociedad uruguaya en materia de infancia en estos temas, por lo pronto? Que ven que es algo que en los próximos, a corto plazo, digamos, hay que empezar a trabajar de manera sustanciosa. ¿Qué han visto ustedes según lo que arroja en la encuesta? Yo te diría, esta área de la convivencia y el trato es fundamental, hace a la vida, a la convivencia que tengamos después. O sea, seguimos siendo igual muy violentos como sociedad, sí, ¿no? En materia de crianza. Hubo una reducción, suena fuerte esto dicho así, pero la evidencia nos dice que estas prácticas están en la base de la crianza, entonces tenemos que atenderlas, propender a que se pongan límites. Nosotros decimos que hay que poner límites, pero que tratemos de usar métodos no violentos. Por eso estamos trabajando con UNICEF, revisando materiales para entregar a través del set universal que entrega Uruguay Crece Contigo en todas las maternidades, pero también habrán visto campañas, algunas hicimos nosotros en el horario de los informativos de noche y también campañas que se hacen por el lado de UNICEF. Ahí trabajamos juntos porque nos parece que es un tema relevante. ¿Y qué se promueve en esas campañas concretamente para hoy darle alguna herramienta a esa mamá o ese papá? Jugar con los chiquilines, cantar, estar a la hora de comer, estar atentos a los chiquilines, tener espacio psíquico para estar con ellos. Yo sé, en la vida cotidiana es difícil, pero el esfuerzo lo tenemos que hacer porque se juega también esta convivencia en lo inmediato, pero también a futuro.
Y, por ejemplo, el estar atentos a la hora de comer, el no estar con pantallas, permite también hacer de esa alimentación, de ese momento de alimentación, un momento propicio para el intercambio, para ser conscientes de lo que se come. Si no, los chiquilines miran la pantalla, se distraen, comen y comen y comen, o no tienen idea de lo que están comiendo. Entonces, apostar al vínculo, a que es insustituible ese vínculo, nos parece que es lo central. Georgina, ¿alguna cosa que quieras agregar como conclusión que te parezca interesante, que te haya por lo menos llamado especialmente la atención de los resultados de la encuesta? Sí. No, en realidad como idea global, que son un poco estas que venimos diciendo, es que la encuesta está diseñada y la venimos trabajando desde organismos del Estado para orientar las políticas públicas. Entonces está bueno que esto no es solo meramente académico, sino que la idea es que podamos dar buena información en esto que decía Pablo para las familias, acerca de prácticas que tenemos que mejorar o cambiar, o en las que venimos mejorando claramente, y también para los organismos del Estado que pueden ser más eficientes, mejorar las respuestas que se dan para la población uruguaya, ¿no? La encuesta anterior se hizo en el 2013, esta la hicimos en el 2018, nos parece siempre que es un excelente punto de partida para el equipo de gobierno que asuma, tenga una línea de base que en este caso permite comparar con la anterior, también le sirve para comparar en su gestión y monitorear cómo evolucionan los indicadores. Bien. Y dos detalles que quería señalar. Uno es la puerta que nos abrió esta encuesta al trabajo con las intendencias y con los municipios a través de lo que fue consultar sobre el uso del espacio público. El 80% de las familias usan el espacio público. Las plazas, los parques. Sí, los parques. Ese fue un dato que nos interesaba provocar porque nos parece que por ahí también va la convivencia, totalmente. Por ahí también va el desarrollo motriz de los chiquilines. Y facilitarle a los padres esas instancias también, ¿no? De estar con sus hijos, de compartir un momento que no sea expuesto a una pantalla, facilitarles, ¿verdad? También la tarea en ese sentido, ¿no? Teniendo una plaza, un lugar de interacción, siempre es bienvenido en ese sentido. Tenemos una pequeña diferencia con el interior, ahí están más cerca en Montevideo que en el interior. Esto nos permite trabajar con ese segundo y tercer nivel de gobierno, una agenda, porque las competencias en este tema están en esos organismos. Entonces, nos pareció que era valioso entrar por acá también. Increíblemente, bueno, con esto no fue siempre que la atención estuvo puesta en la primera infancia. Digo, ahora con todo el conocimiento que hay, se sabe que abordando esos primeros años de vida, se está abordando toda una vida. En la construcción del individuo. De inversión en todo sentido, ¿no? A seguir apostando entonces. Bueno, está el Fondo Sectorial para la Primera Infancia también, que va a permitir la realización de seminarios, el intercambio con investigadores también de otras partes, para seguir nutriendo esta plataforma, esta batería de acciones destinadas a la primera infancia. Muy bien, muchísimas gracias por habernos acompañado. Solo una última duda, ¿dónde se puede descargar la gente que esté interesada en tener estos datos? ¿Dónde está disponible? Está en la página del MIDES, en Primera Infancia, que está toda la información de Uruguay Crece Contigo. Ahí tenemos lo que se presentó el 25 y estos y las encuestas, las estadísticas. Y en la página del INE están las bases de datos de las encuestas anteriores. Esta recién la estamos terminando de armar, pero va a estar disponible, pienso que a fines de mes. Porque puede ser también insumo interesante para profesionales. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes.